Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? Nos dicen aquí, a child's invention, the popsicle, una invención de un niño, la paleta. Sí, entonces vamos a ver la historia del niño que inventó la paleta. Nos dice, way back in 1905, 11-year-old Frank Epperson combined fruit juice and water in a glass. ¿Sí? Sí, nos dicen que en 1905 Frank Epperson, de 11 años de edad, combinó jugo de fruta y agua en un vaso. He stirred it with a stick and promptly left his drink outside on the porch. Sí, nos dicen que él removió o agitó esto, ¿sí? Con un palo y dejó su bebida afuera en el porche, ¿sí? Luego nos dicen, when he awoke, the cold temperature had transformed his drink into a frozen drink on a stick. Sí, entonces nos dicen que cuando él despertó, la temperatura fría había transformado su bebida en una bebida congelada en un palo. ¿Sí? By accident, Frank had invented the popsicle. ¿Sí? Por accidente, Frank había inventado la paleta. ¿Sí? De esta forma entonces inventó Frank Epperson la paleta. Había dejado jugo de fruta y agua en un vaso, ¿sí? Lo movió con un palo y lo dejó ahí afuera en el porche. Al día siguiente, esto se convirtió en una paleta, ¿verdad? El jugo de fruta y el agua se congelaron y de esta manera inventó la paleta. Vamos a la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, write the correct sentence according to the story. ¿Sí? Entonces aquí vemos imágenes, ¿sí? De acuerdo a lo que ocurrió en la historia de Frank, ¿verdad? Vamos a tomar las oraciones del texto que tenemos aquí y las vamos a escribir debajo de cada gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, en el primer gráfico vemos que están combinando jugo de frutas con agua. ¿Sí? En el texto vemos que nos dicen aquí, Frank Epperson combined fruit juice and water in a glass. ¿Sí? Entonces esto vamos a escribir debajo del primer gráfico. En el siguiente gráfico vemos que hay un palo allá en la mezcla de jugo de fruta con el agua, ¿sí? Entonces habíamos visto que Frank había removido, ¿sí? Había agitado la mezcla con un palo, ¿verdad? ¿Sí? Nos habían dicho, he stirred it with a stick, ¿verdad? Entonces esta oración vamos a ponerla ahí, ¿sí? Él removió, él agitó esto con un palo, ¿sí? Vamos a ponerlo entonces aquí, debajo de este gráfico, ¿sí? En el siguiente gráfico que tenemos por acá, vemos que está la mezcla del jugo de frutas con el agua y lo han dejado en un porche,
¿sí? Entonces, vamos a revisar el texto, ¿sí? Y nos dice, and promptly left his drink outside on the porch, ¿sí? Entonces, esta oración vamos a escribirla debajo del gráfico, ¿sí? Promptly left his drink outside on the porch. Lo vamos a escribir debajo de este gráfico, ¿sí? Aquí, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Y al final vemos que el frío había transformado esta bebida en una paleta, ¿sí? Entonces, revisamos el texto, ¿sí? Y vemos que aquí nos dicen, the cold temperature had transformed his drink into a frozen drink on a stick, ¿sí? La temperatura fría había transformado su bebida en una bebida congelada, ¿sí? En un palo. Muy bien, entonces esa oración la vamos a poner en el último gráfico, ¿sí? Y es así entonces como hemos puesto la oración que corresponde debajo de cada gráfico. Muy bien, y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.